Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con continuidad la clase 2 y vamos a abordar el tema de los teoremas de Bolzano y el teorema del valor intermedio abocado al práctico, a la forma que tienen en la guía del trabajo práctico. ¿Está bien? Antes vamos a dejar algunas cositas que no habíamos visto, que es... Uy, estaban en secuencia, bueno. La álgebra de las funciones continuas, así como habíamos operado con límites, planteamos el álgebra de funciones continuas. Una de ellas es el producto de una constante por una función continua. Si una función es continua en x igual a a y k es una constante, al hacer el producto de esa constante por la función sigue siendo continua en el mismo punto. Luego, la suma de funciones continuas. Si f y g son funciones continuas en x igual a a, recuerden que la continuidad la estamos analizando en forma puntual, y luego se generaliza, o se hace un estudio generalizado cuando lo hacemos en un intervalo. De todos modos, si dos funciones son continuas en x igual a a, entonces la suma o la resta sigue manteniendo la continuidad en ese punto. Si las dos funciones son continuas, al sumar dos funciones continuas o restarlas entre sí, la función se mantiene continua. El producto de funciones continuas, si f y g son funciones continuas en x igual a a, entonces f por g también es continua en x igual a a. Y el cociente de funciones continuas, si f y g son continuas en x igual a a, entonces el cociente de f sobre g sigue siendo continuo en x igual a a, suponiendo que g en a sea distinto de 0. Si no, claro, va a quedar una indeterminación al hacer el cociente y que se produzca una discontinuidad, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a ver qué dice el teorema de Bolzano. Como enunciado es toda función continua en un intervalo cerrado AB, tal que f de A por f de B sea menor que 0, o sea, estoy diciendo que estoy evaluando la función en los extremos del intervalo, en A y en B, hago el producto de esos dos valores que son numéricos que obtuve al evaluarla en los extremos y me da menor que 0, tiene al menos un punto C que es interior del intervalo, donde f de C es igual a 0. El teorema de Bolzano nos brinda una consecuencia de condición suficiente. ¿Qué quiere decir? Que si se cumplen las condiciones que se van a plantear desde la hipótesis del antecedente de esta proposición que hemos expresado recién, basta para poder asegurar que el consecuente o tesis va a cumplirse. Es decir, que si tengo que la función es continua en el intervalo cerrado, y además en los extremos la función adquiere valores tales que si hago el producto de esos dos valores me da negativo, entonces la función tiene en un punto interior de ese intervalo, o sea, no en los extremos obviamente, sino en el interior del intervalo AB, algún punto C donde la función se anula. En símbolo sería f continua en el intervalo AB, y f por A, f de A por f de B me da menor que 0, entonces existe un C que pertenece al intervalo AB abierto, tal que f de C sea igual a 0. Ustedes saben que siempre yo hago un retoque o retomo el concepto teórico para que podamos acceder a la práctica. Entonces estos conceptos tienen que quedar bien claros, comprendidos, porque si uno entiende qué es lo que estamos haciendo, va a ser más fácil abordarlo. De manera que el teorema lo podemos dividir de acuerdo al antecedente de esa proposición como una hipótesis, y el consecuente que va a ser nuestra tesis, que es, cumple con dos hipótesis. Yo tengo que verificar
dos cuestiones que son parte de la hipótesis. No es que una sea más importante que la otra, sino que ambas deben cumplirse. Entonces, si f es continua para cualquier x que esté en el intervalo cerrado, y f de a por f de b es menor que 0, entonces puedo asegurar que existe un c que pertenece al intervalo abierto a b, tal que f de c sea igual a 0. ¿Cuál sería la interpretación gráfica? Obviamente, cuando estamos diciendo la función es continua, quiere decir que no presenta ningún tipo de discontinuidad, es un trazo continuo, por eso la misma función me está diciendo que es continua. La estoy analizando en el intervalo cerrado AB, vemos que la función permanece continua. Si yo evalúo en el extremo f de A, me da un valor negativo, f de B en el otro extremo me da un valor positivo. Al hacer el producto de estos dos valores me da negativo, ¿qué información me está dando? La información que se está manifestando es que si el producto de los dos valores me da negativo, quiere decir que uno era positivo y el otro era negativo, porque el producto de un positivo por un negativo me va a dar negativo. Entonces, es bastante sencillo ver que Bolzano analizaba que si la función se mantuvo continua en el intervalo cerrado y en los extremos un valor es positivo y otro valor es negativo, es porque en algún momento ha pasado por algún valor cero. Si sé que acá es negativo y acá es positivo, y en algún momento tuvo que haber sido cero. Por eso es que dice, existe al menos un C donde el valor vaya a ser cero en la función dentro del intervalo ese que estoy analizando. Es bastante lógico, ¿no? Bien. En el práctico, el ejercicio 7 dice enunciar el teorema de Bolzano, que es la existencia de ceros, y además interpretar geométricamente, que es lo que hicimos recién. Luego, dice, utilizando el teorema de Bolzano, verificar si es aplicable o no las funciones siguientes en los intervalos que se indican y justificar las respuestas sin omitir detalles. Y bueno, da una serie de funciones, ya lo vamos a abordar. Después está el punto C, D y E, que están todos abordando al teorema de Bolzano. Entonces hay que comprenderlo bien y puede tener distintas facetas para que ustedes puedan resolver. Veamos, entonces, en el primero que decía enunciar el teorema de Bolzano e interpretar geométricamente, ya lo habíamos visto, pero de todos modos lo vamos a retomar. El teorema de Bolzano dice que si una función es continua en el intervalo cerrado, y en los extremos del intervalo la función toma valores de signo contrario, uno positivo y el otro negativo, entonces, en al menos un punto interior de ese intervalo, la función se anula. O sea, la gráfica corta al eje de las X en el intervalo abierto, que era el intervalo que estamos viendo en esa cuestión. A ver qué, veo que en el chat han hecho alguna pregunta. Vamos a ver qué. Este teorema también lo llaman teorema del cero intermedio. Sí, pero es el teorema de Bolzano porque está el teorema del valor intermedio, y entre los valores intermedios también podría ser el cero, ¿sí? El teorema del valor intermedio es, digamos, más amplio. Y miren esas casualidades, ya que lo mencionan en el chat. Bolzano saca el teorema de Bolzano, bueno, este teorema que permitía analizar desde la continuidad si había, porque a veces uno tomaba un entorno, por ejemplo, entre dos puntos, o sea, por ejemplo, del 0 al 1, y quiero saber si hay algún valor intermedio, o por decir entre el 1 y el 2, si hay algún valor donde se anule. Y a veces es difícil encontrar cuál es el valor exacto donde la función se anula. Pero si se cumplen las condiciones, uno puede asegurar si tiene un 0 y sin interesar cuál era el valor en forma específica. Imagínense en que estamos hablando de que el teorema de Bolzano y el teorema del valor intermedio, que es el teorema del valor intermedio, lo sacó Lagrange, que estaban en otro lugar, ¿no? Bolzano estaba en Italia y Lagrange en Francia, y no había la comunicación que hay hoy. Y sin embargo lo habían sacado en forma paralela. El teorema del valor intermedio
es como que tenía una apertura, porque yo podría decir que puede ser el 0 como valor intermedio entre un positivo y un negativo, o bien un valor determinado que esté entre dos valores donde la función adopta en un extremo un valor, la función, en otro extremo otro, y hay un valor intermedio que está entre esos dos. Y bueno, anteriormente, en el siglo XVII, que no había todos los recursos tecnológicos como para enterarse, que ya salió el teorema aquel que permitía, y no había el avance ni de computadora para poder sacar más o menos en qué valor se anulaba la función. Imagínense en que en aquellos tiempos, decir, bueno, tiene un 0, no sé cuál será, pero sé que la función tiene un 0. Imagínense en que era muy importante este teorema. Bueno, volviendo al tema. Entonces, ahí está. La hipótesis que yo necesito considerar, porque como decíamos es un teorema de condición suficiente, se dan estas dos condiciones, que la función sea continua en el intervalo A, B cerrado, y que f de A por f de B sea menor que 0, me alcanza para decir que existe un 0 en el intervalo abierto AB. Ahora, que f sea continua en el intervalo cerrado AB significa, desde la práctica, cómo yo puedo asegurar que una función sea continua. Primero, que se cumplan las tres condiciones de continuidad en todos los puntos interiores del intervalo AB. Luego, también que en los extremos del intervalo cerrado, o sea que f de A, que es el límite cuando x tiende a A, a la derecha, y f de A, o sea, estoy diciendo que el límite hacia la derecha de A, porque estamos en el intervalo cerrado, o sea que el límite de f de A, o sea igual a f de A, quise decir, ¿no? El límite de la función, cuando x tiende a A positivo, sea igual a f de A. A ver, te disculpen porque me están interrumpiendo acá, entonces no puedo, me desconcentro. Si tengo el límite cuando la función f de x tiende a A por la derecha, ¿por qué? Porque estoy estudiando la continuidad del intervalo cerrado, entonces me interesa que exista el límite a la derecha de A. De la misma forma que existe el límite a la izquierda de B, porque el intervalo es cerrado, y eso tiene que ser igual a f de B. O sea, estoy diciendo que es continua en todos los puntos interiores de la función, y en los extremos, hacia la derecha y hacia la izquierda, según la ubicación del punto que estoy analizando. Cuando se cumplen todas estas condiciones, puedo asegurar que la función es continua en el intervalo cerrado. Luego, ¿qué hago? El signo de f de A tiene que ser distinto del signo de f de B, porque el producto me dé negativo. Entonces, con estas condiciones, puedo asegurar que la tesis se cumple, que es que existe un valor C que está en el interior del intervalo AB, tal que f de C sea igual a 0. Gracias al teorema de Bolzano, podemos acotar las raíces de una función en un intervalo. Estamos diciendo que seguro que en el intervalo cerrado, si se cumplieron estas dos condiciones, como hipótesis, puedo decir que acoto que hay por lo menos una o más raíces que están dentro de este intervalo. Entonces, gráficamente podemos ver, por ejemplo, tengo la función continua, que estoy estudiándola en el intervalo cerrado AB, gráficamente sería eso, y bueno, puedo ver que f de A es negativa, f en B, cuando lo evalúo en el extremo, es positivo, y en este caso, por ejemplo, tengo más de un punto donde la función se anuló. Cuando yo lo visualizo, obviamente, conociendo el recorrido de la función, puedo decir, claro, tiene 1, 2, 3 ceros en este caso. Si yo no conozco la trayectoria o la gráfica, podemos ver que la función tomaba un valor en el extremo, donde era negativo, y en el otro extremo era positivo. Entonces puedo asegurar que por lo menos un cero tiene, y en este caso, de acuerdo a este gráfico, tiene 3 ceros.
Observemos acá un detalle que dice que la función sea continua en el intervalo cerrado. Cuando yo analizo en el punto A, o sea, desde A hasta B, en los puntos interiores, la función es continua en todo el intervalo abierto, en forma general, ya sea porque justo en este punto, supongamos que hubiera habido un empalme, o un enganche entre las dos funciones, y puedo ver que justo el valor de la función coincide con los límites laterales. Por lo tanto, la función era continua. Ahora, ¿qué pasa en el extremo A? ¿Existe f de A? Sí. Y existe el límite por la derecha de f de A. Fíjense que por la izquierda la función no tenía el mismo valor del límite, pero a mí no me interesa que pase a la izquierda del intervalo cerrado. Mientras que la función sea continua en el intervalo cerrado, me interesa que pasa a la derecha de A. Lo que está a la izquierda, como que no cuenta. Fíjense que si en vez de este punto que está abierto hubiese estado acá arriba, entonces ya no puedo asegurar nada con el teorema. Aunque sí yo veo que tiene ceros, pero es como que el teorema no es aplicable en esa situación. Si alguna de las condiciones no se cumple, no puedo decir que no tenga ceros la función. Lo que sí puedo asegurar es que el teorema no es aplicable para este caso. Es un teorema de condición suficiente. Se dan las condiciones de la hipótesis, la función es continua en el cerrado, y el producto en los extremos de ese intervalo me da negativo, puedo asegurar que hay al menos un cero. Ahora, si no se cumplen las condiciones de la hipótesis, no puedo asegurar nada. Es un teorema de condición suficiente. Si no se cumplen las hipótesis, no puedo decir que no tiene cero. ¿Está bien? La recíproca no sería válida. Bien. Ahora, decía que sin omitir detalles, verifiquemos este ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este ejercicio donde dice que I, el punto I, f de x igual a seno de x más 1 en el intervalo cerrado menos 1, 0. ¿Qué es lo primero que hago? Vamos a ver las dos condiciones de la hipótesis. Tendríamos que analizar primero si la función es continua para cualquier x que esté en el intervalo menos 1, 0. A ver qué es lo que dice en el chat. Estoy leyendo, disculpen chicos, pero hasta eso tenemos que verificar. ¿Qué necesitamos? El teorema no encuentra el valor de C. No, claro, después nosotros, o sea, no nos encuentra, pero podemos asegurar que sí existe. Después tenemos que retomar la situación y ver dónde está ese valor. El teorema solamente nos informa que hay un punto. ¿Sí? Si uno lo quiere, ya sabe, al saber que está, entonces lo busco. Si no, no. ¿Está bien? Ya vamos a ver el caso de que esté, cómo lo encontramos. Creo que, bueno, primero había puesto el ejemplo y creo que invertí las diapositivas. Quedó primero el ejercicio y después el ejemplo, pero bueno, no importa. Primero vamos a ver que f sea continua en el intervalo menos 1, 0. O sea, observen que estoy en el intervalo entre menos 1 y 0. O sea, distan, no hay un punto intermedio entero que pueda decir qué valor hay entre menos 1 y 0, si hay algún 0 que haya pasado por esta función. Evaluamos entonces primero si la función es o no continua. Yo ya toqué la parte superior, ahí está. Analizamos si se cumplen las hipótesis. Entonces primero, las propiedades de funciones continuas, que recién vimos, era la suma entre funciones continuas resulta una función continua. Por lo tanto, la función seno de x, eso sería una manera de poder justificar por qué estoy diciendo que la suma de las funciones va a ser continua. La función seno de x es una función sinusoidal que es continua en los reales. Por lo tanto, también va a ser continua en el intervalo cerrado o en el intervalo abierto, porque primero vamos a analizar la continuidad, ahí en el intervalo menos 1, 0. Y también podemos ver que la función x,
que sería una función lineal, también es continua en los reales, por lo tanto también es continua en el intervalo menos 1, 0. Y 1 es una constante que es continua para cualquier real, entonces con más razón lo va a hacer en un subconjunto de los reales, que sería el intervalo menos 1, 0. Entonces ya podemos decir que f de x igual a seno de x más x más 1 es continua en los reales, por lo tanto también lo es en el intervalo menos 1, 0, porque hay una propiedad que lo justifica. Es decir, que en todos los puntos, tomando genéricamente un x igual a a, también lo puedo hacer de esta otra manera, hago que, primero, existe f de a para cualquier punto al que le pueda llamar un a genérico, de manera que f de a sería igual a seno de a más 1. Segundo, el límite, cuando x tiende a de cualquier punto que se encuentre en el intervalo que se está analizando, f de x, cuando x tiende a, existe un valor L, y ese L justamente es f de a, que es igual al límite cuando x tiende a de f de x, porque la función es continua en todos sus puntos. Por lo tanto, se cumple la condición de la primera condición de hipótesis de el teorema de Bolzano. Ahora pasaríamos a la segunda condición, que tendría que ser que f de 1 por f de 0 sea negativo. Evalúo f de menos 1, que sería seno de menos 1, más menos 1, más 1. Esto sería el 1 menos 1, estos se cancelan. El seno de menos 1, que sería un valor negativo, porque si ustedes ven en el círculo trigonométrico, el seno de menos 1 iría hacia abajo, el x, y no me interesa el valor en sí, cuál sería numéricamente, pero sé que es negativo, porque el valor del seno de un número negativo es igual a menos seno de 1. ¿Se acuerdan que es una función impar? Entonces este es negativo. Cuando hago f de 0, seno de 0 es 0, más 0, más 1, obviamente me da igual a 1, y 1 es mayor que 0. Entonces puedo asegurar que el producto de f de menos 1 por f de 0 me da negativo. O sea que también se cumple la segunda condición de hipótesis. Con estas dos condiciones ya chequeadas, puedo asegurar que al cumplirse las hipótesis, existe al menos un punto C que pertenece al intervalo abierto a B, tal que esta función, evaluada en ese punto C, va a anularse. O sea, el teorema es aplicable, me permite asegurar que hay un cero, y me sirve para poderlo demostrar. O sea, gracias al teorema de Bolzano podemos acotar las raíces de una función en el intervalo menos 1, 0. Yo sé que hay un número que es un real que está entre menos 1 y 0, o sea que fíjense en que no sé si es un medio, un tercio, un quinto, raíz de 3, menos raíz de 2 sobre 2, qué sé yo, es un número real que está entre menos 1 y 0, negativo obviamente, porque está a la izquierda de 0, sé que hay por lo menos un valorcito donde se anula. Ahora, no me pedía que haga el análisis gráfico, ¿sí? Si bien no se pide en el ejercicio, veamos en ese tramo, fíjense en que estoy entre, toqué, se me fue todo. En el tramo menos 1, 0, que es pequeño, bueno, en este caso particular hay un solo 0 en ese intervalito, ¿sí? Gráficamente se puede ver que la función tiene un valor que es 0. Estoy haciendo, a ver, voy a dejar de compartir un momentito, porque no sé qué pasó con el ejemplo que yo había hecho. Capaz que estoy mostrando algún otro tramo. Disculpen un momentito, chicos, porque... Sí, bueno.
No, se ve que no lo grabé, no sé. Yo tenía otro ejemplo que no era el del práctico, pero bueno, vamos a seguir con lo que tengo acá. Para colmo estoy en otra computadora, así que no lo puedo buscar. Recién vimos este. Bueno, ahora vuelvo para compartirles. Y disculpa porque sí lo había preparado, pero no lo incorporé, se ve en este. Bien. Estábamos acá. Igual se entendió bien, profe. Claro, pero bueno, le estoy haciendo el práctico. Ay, yo tenía un ejercicio extra, pero bueno, no importa, creo que el espíritu está y se entiende, sí. Bueno, ahora decía utilizar si es aplicable o no en funciones, en los intervalos, esto ya lo hemos visto, ¿no? Claro, he vuelto a la misma imagen. Ay, Dios. Es que ya me desbarajuste todo esto. Bien. Esta. Bueno, pasamos entonces a esta otra. Esta sí van a tener que colaborar ustedes. Bueno, utilizando... Ah, no, pues no ven, ¿no? No, profe, no se ve. Hoy tenemos algunos, también eso de no haber podido entrar a horario. Se ve que compartir. Bien. Bueno, ahora, no sé si es esta o la anterior, veamos la anterior. Acá. Bien. Este sería, no puedo ver qué dice. Enunciar los ceros, ya esto ya lo vimos. Sí, volví. Acá este ya está. Este. Aquí. Ahora sí. Ustedes están viendo, ¿no? Voy a tener que editar porque si no está muy feo. Sí, profe, sí. Bueno. Ahora tenemos este otro ejemplo. Obviamente nuestra función está dada en ramas. Fíjense en que en el intervalo menos 1, 1, hay un punto donde está el empalme, o lo que sería la conexión entre las dos ramas, que es el x igual a 0, que es un punto donde tenemos que analizar en forma particular para ver qué va a suceder ahí, ¿no es cierto? Entonces, si queremos saber si es aplicable el teorema de Bolzano, tenemos que verificar que la función sea continua y que en los extremos tome valores, uno positivo y otro negativo, y ya con eso me alcanza para asegurar que en ese intervalo entre menos 1 y 1, o sea, fíjense en que este es un poquito más amplio, porque tiene el menos 1, está el 0 y luego el 1, tiene cierta simetría el intervalo. Entonces yo tengo que analizar esta función que está por rama, que sea continua. Entonces analizamos si se cumplen las hipótesis. Lo primero que tengo que ver, que sea continua en todo el intervalo cerrado, y luego la segunda hipótesis, que el producto de las funciones sea negativo en los extremos. Entonces estudiamos la continuidad en el intervalo menos 1, 1. Esto es a modo de forma. ¿Qué es lo que tengo que ver? Primero, en forma general, estudio, como una está definida para los x menores que 0, pero están siendo con la intersección en el intervalo en el que estoy considerando, quiere decir que el menos x, que es una función lineal, va a ser continua en menos 1, 0. ¿Por qué? Porque la función lineal menos x es continua en los reales, entonces lo es en ese intervalo que estamos analizando. Por otro lado, la función x cuadrado es continua en todos los reales, también en todos los reales que son mayores que 0, y también entonces lo va a hacer en el intervalo abierto,
0, 1. ¿Por qué estoy poniendo el intervalo abierto? Porque la continuidad de forma particular la vamos a ver que ocurra que la conexión entre las ramas en el punto x igual a 0 lo vamos a estudiar en forma particular. ¿Se entiende? Hemos generalizado, a la derecha de 0 la función no tiene inconvenientes, a la izquierda la función no tiene inconvenientes, a la izquierda de 0, y en forma particular lo vamos a tener que hacer desde el punto x igual a 0, que es el punto de conexión entre las ramas. Entonces primero vemos que existe f de 0, y está definida y vale 0, que es en la rama correspondiente donde está el igual, que sería 0 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Luego sacamos los límites por derecha y por izquierda, podemos ver que a la izquierda de 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos 0, o sea 0, y por derecha también 0 al cuadrado es 0, o sea que es único y es finito. Y podemos ver que como coinciden, y el valor del límite es igual al valor de la función es continua en 0. Entonces, bárbaro. El primer punto, conclusión, la función es continua en el intervalo menos 1, 1, que sería chequeado entonces la primera condición de la hipótesis. Ahora tendríamos que ver la segunda condición. Saco f de menos 1. Cuando x vale menos 1, la tengo que evaluar en la rama donde está definida la función negativa, que es menos x. Entonces menos, con el menos me queda 1. Y cuando x vale 1, en el otro extremo, la evalúo en la función, 1 al cuadrado es 1, y, oh, surprise, los dos son positivos. O sea, al hacer el producto de dos números positivos, me va a dar mayor que 0. O sea, no se cumple la hipótesis. Esta no funciona. ¿Qué puedo decir entonces? Que no se asegura nada. No se asegura que haya un 0. Exactamente, no se puede asegurar nada. En realidad digo, el teorema no es aplicable. El teorema de Bolzano me dice que es aplicable cuando se cumplen las condiciones. Es una condición suficiente. ¿Qué quiere decir que sea suficiente? Que me alcanza. Es suficiente con que se cumplan las hipótesis para asegurar que pueda haber un 0 interior a ese intervalo. En este caso no se cumplen las hipótesis. Entonces el teorema no me asegura. Puede que sí, puede que no. O sea, hay un 50 y un 50. Pero el teorema no es aplicable y listo. Gráficamente, si bien no se pide, pero cuando uno va a hacer la gráfica, que era el empalme de esta función, ¿qué podemos observar? Yo veo que en este extremo valía 1, en este otro extremo vale 1. Sin embargo, esta función ¿tiene o no 0? Sí. Sí, vemos que la función en 0 vale 0. Si lo habíamos visto, si la función era continua en 0 y valía 0. O sea, consciente de que la función sí tomaba un valor 0, pero no tiene lo que se podría llamar la garantía del teorema de Bolzano. Porque en realidad, no, al no cumplirse las hipótesis, no lo puedo indagar de esa manera, sino que debo hacerlo por, ya sea por la gráfica, un análisis en ese intervalo, que tiene un 0. Pero no es el que se me otorga como un 0 implícito a través del teorema de Bolzano. ¿Está bien? O sea, hemos visto un ejemplo donde la función cumplía con las condiciones del teorema de Bolzano, las hipótesis, y podíamos asegurar de que había un 0. No dijimos cuál era el valor, pero gráficamente lo hemos podido observar, y en este caso no se cumplen las condiciones o hipótesis del teorema, y sin embargo, la función sí tenía un 0. ¿Mm? Bien. Ahora en este caso, en el 3 y en el 4, vamos a ver con la participación de ustedes cómo vamos a ir haciendo esta cuestión. A ver qué hay en el chat. Creo que solo nos dice que existe un 0 en el intervalo. Claro, el teorema nos dice que existe un 0. Sí, sí, sí. O sea, me asegura que hay por lo menos un 0. En realidad puede haber más de uno. Ahora, en este punto, después el práctico sigue, después hay algún ejemplo donde vamos a ver que para estos ejercicios volvemos a decir en símbolos,
f es continua en el intervalo AB, y f de A por f de B es menor que 0, entonces debe existir un C que pertenezca a la B, tal que la función se anula en algún punto. Ese C me permite decir que hay por lo menos un punto que está en el intervalo, de manera que si lo evalúo en la función me daría un 0. No me dice cuál, pero que lo hay, lo hay. O sea, si se cumplen nuestras hipótesis, te juro que hay. Bueno, para poder utilizar el teorema de Bolzano, probamos las hipótesis. Bueno, la gráfica nosotros vamos a hacer, o sea, en realidad ustedes tendrían que hacer el análisis de las hipótesis. En esta gráfica, ¿qué podemos ver? La función en el intervalo que se me da para analizar, que es entre -1 y 1, hace la gráfica así, pero observemos que el punto donde está la conexión entre las dos ramas no está definido. ¿Observan eso? Porque obviamente, Sí, claro, bien, y encima, bueno, esta función no tenía 0, pero de todos modos, porque el 0 está en un extremo. Cuando ustedes evalúan la función, fíjense en que queríamos estudiarla en los extremos. Si yo hago f de 1, para los x mayores que 0, me da, cuando doy 1 al cubo menos 1 me da 0. Y ya, bueno, 0, no importa el valor que tenga en el otro extremo, ya 0 por algo me va a dar 0. O sea, no cumple ninguna de las hipótesis. La función no es continua. ¿Qué tipo de discontinuidad tengo acá? evitable. Exactamente. Por más que yo redefina la función y diga, bueno, hacemos que en alguna de las ramas tome el valor en 0, obviamente podría haber sido la de arriba, de abajo, ustedes ven que en el valor en el 0 la conexión no se da porque no es 0, pero es -1, hago que en alguna de las ramas lo incluya, pero sin embargo no se van a cumplir tampoco las hipótesis. ¿Está bien? O sea, se deben analizar las hipótesis. Este es el 3i ya. En este caso, entonces, ¿qué puedo decir? Que el teorema no es aplicable, pero como yo tengo la gráfica y hago un estudio, no es que no tiene ceros porque no se cumplan las hipótesis, sino la función ya tenía un 0 y con eso me quedo tranquilo. Tengo un 0 que justamente está en 1, que sí estaba definido. ¿Mm? Bueno, para el ejercicio 3i se deben analizar las hipótesis para esa función. Entonces la continuidad la tengo que analizar en el intervalo -1, 1. ¿Sí? Siempre, en este caso, hay que visualizar que dentro del intervalo que se me da, acá he puesto 2i, pero sí estamos analizando el primero, porque este intervalo es -1, 2. Bien. Cuando estudio la continuidad en el intervalo, puedo ver que había una discontinuidad evitable en x igual a 0. Este es el i, el 2i. ¿O era 3? Ah, no, es 3i, está bien. 3i. Se deben analizar las hipótesis, la continuidad en el intervalo -1, 1, podemos ver, y eso lo tienen que, como me dijo su compañera, ahí está. ¿Sí? Hay una discontinuidad, vamos a escribir una discontinuidad, es discontinua, evitable, en por x igual a 0. Bueno, cuando hago f de 1, el valor me da 0. Cuando hago f de -1, me da -2. F de -1 es en la rama negativa. Bueno, pueden ver al reemplazar, me da -2. Bien. Correr esto porque si no, no me deja ver. Bien. Ahora, ¿qué sigue?
¿Se cumplen las hipótesis? No. No, ninguna de las hipótesis. La función no es continua y encima el producto de las funciones, evaluadas en los extremos no me da negativo, me da 0, no cumple. Entonces, como conclusión, ¿qué puedo decir? Hay que decir la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? De que no podemos asegurar de que exista un 0 en el intervalo -1 y Claro, 1. no se puede asegurar, y en realidad el teorema no es aplicable, no puedo asegurar nada, o sea, todas esas cuestiones. Y si uno gráficamente podemos ver que la función tenía un 0 en el extremo, y no tiene un 0 en el interior. ¿Por qué? Porque estoy viendo la gráfica, ¿no es cierto? Porque esta era sencilla, tranquilamente uno lo puede resolver y lo dice, ¿no? Bueno, con respecto a la otra función, que es 1 menos x cuadrado, cuando x es menor o igual que 0, y e a la x si x es mayor que 0. El intervalo donde analizamos es -1, 2. Entonces, lo primero que tenemos que ver es ¿qué diríamos? ¿Cómo abordamos este ejercicio? Quiero que participen, a ver. ¿Alguien? ¿Quieren que yo los nombre y diga, a ver, vos? O sea, lo primero que tengo que decir, bueno, veamos la rama que es negativa. 1 menos x cuadrado es una función polinómica, es cuadrática. Yo lo que quiero es que ustedes sepan cómo se va justificando sin tener que hacer un análisis particular de la función en la continuidad. Yo tengo que ver que la función sea continua, asegurar que es continua en el intervalo cerrado -1, 2. Entonces, también puedo partir desde el punto de conexión, que es en el 0. ¿Sí? Comencemos por el punto cuando x es igual a 0, que es un punto que está en el interior, porque entre -1 y 2 el 0 está. Entonces veamos si la función es continua en 0. Tendría que evaluar si existe f de 0, existe y vale ¿cuánto? 1. 1. Cuando pongo el valor 0, vale 1. Y luego veo el límite, obviamente, a la izquierda de 0, va a ser 1, porque es la misma rama que estoy estudiando. Y tengo que ver de que también coincida con la rama que está hacia la derecha. O sea, el límite cuando x tiende a 0, de e a la x, sería hacia la derecha, ¿cuánto vale? También 1. También 1. Entonces yo ya veo que la función sí es continua en x igual a 0. Entonces un punto interior Porque que podría haber sido, como en este caso, ¿no es cierto? Que este es el que me permitió decir que la función presentaba una discontinuidad. En este caso yo puedo decir, bueno, la conexión es continua. Entonces puedo empezar por ese punto. Y después decir que a la derecha de 0, la función e a la x es continua en todos los reales, entonces va a ser continua de 0 a 2. ¿Sí? También voy a decir que la función es continua para los x negativos, por lo tanto también va a ser continua en el intervalo abierto en 0 y cerrado en -1, en la rama que corresponde a 1 menos x cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo se justifica? Entonces puedo asegurar que la función es continua en el intervalo cerrado -1, 2. Entonces cuando digo continua en el intervalo, ¿es continua el -2, el -1, 2? Sí. Entonces, una vez que ya han escrito todo eso, digo, continua, listo. Continuamos con la otra hipótesis. Saco f de -1, que es en este extremo. F de -1, ¿en qué extremo tengo que evaluarlo? En 1 menos x al cuadrado. Exactamente. ¿Y cuánto da ese valor? 0. 0. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre, hija, la que habla que no escucho? Ahí, Perdón, Romina. Romina. Ah, bien, ahí en el chat veo que hay Darío, participa. Ahí está. Bueno, no todos parece que pueden escuchar, pueden hablar de. Ahora estoy viendo que también tengo que mirar el chat. Bien, ¿y cuánto vale f de 2? ¿Verdad? Ya con este 0,
Listo, ¿no es cierto? Ya me alcanza, pero bueno, ya que estamos, sacamos f de 2, ¿cuánto vale f de 2? E al cuadrado. Exactamente. Bueno, ese sería un valor positivo, pero ¿de qué me sirve si cuando voy a hacer el producto veo que las hipótesis no se cumplen? Entonces, esta falla. Conclusión, no se cumplen las hipótesis. Conclusión, no puedo asegurar nada, el teorema no es aplicable, y listo. Entonces, podemos agregar la gráfica, y en este caso, uy, ya se fue todo. Ahí está. En este caso particular, también la función resulta que no tenía cero, pero es una casualidad, no es que porque no se cumplieron las hipótesis, entonces puedo asegurar de que no tenía ceros. ¿Está bien? Chicos, ustedes recuerden que justo van a tener el cuestionario este sábado, y pueden colocar ejercicios de este tipo, ¿sí? Entonces, dentro de las posibilidades que ustedes pueden marcar, no se cumplen las hipótesis, entonces no tiene ceros. Eso es falso. No es esa la situación, sino que no pueden asegurar nada. Esta función no tiene ceros, pero no es que me brindó esa información el teorema de Bolzano, porque no se cumplieron las hipótesis. El teorema de Bolzano es un teorema de condición suficiente. Si se cumplen las condiciones, entonces puedo asegurar que hay ceros en el intervalo abierto, donde hemos estudiado la función en el cerrado, ¿no es cierto? Pero en este caso no tiene cero, pero no es una información que me haya dado el teorema de Bolzano. ¿Por qué recalco esto? Porque es frecuente ese error. Dicen, no se cumple la hipótesis, entonces la función no tiene ceros. Y eso no es así. Esta función no tiene ceros, pero no es una información que le haya obtenido desde el teorema de Bolzano. ¿Queda claro y seguro, chicos? Son errores frecuentes y que no queremos que ocurran. Y me parece que crean que es justamente al revés. Y así, a pesar de que uno lo remarca, siempre va a haber alguno que va a decirlo. Desgraciadamente, nosotros llevamos el chequeo. Bien, ya sé que Darío y Juan Manuel también ya lo entendieron. Dijeron, sí, 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 sí. Bueno, sé que están ahí. Ahora vamos a continuar con esto que venía ahora. Hay más. En este dice, sea la función f, ahora estamos en el punto C ya, sea una función f, una función continua, o sea, me están dando la información que es continua en el intervalo -2, 6, tal que f de -2, o sea, el valor de la función evaluada en el extremo -2, es menor que 0, y la función evaluada en 6, f de 6, me da igual a 8. O sea, un valor es negativo y en 6 vale 8. O sea, si vale 8, quiere decir que ya es positivo. Tengo un valor positivo y tengo un valor negativo. ¿La función es continua en el intervalo cerrado? Sí, porque me lo está dando como sea la función continua. O sea, yo no lo dudo. Tengo estos, son mis datos. Analizar y justificar la situación de otra función, la que llamamos G, de manera tal que la g de x es igual a la f de x menos 5. ¿Se podría asegurar que tiene al menos un 0 en el intervalo -2, 6? O sea, de acuerdo a los detalles que me dieron de la función f, es una función que tiene las características dadas y afirmadas, de las cuales podemos asegurar que, por el teorema de Bolzano, tiene ceros, al menos uno tiene. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora nos dice que estudiemos otra función que es una composición, porque al final si estoy haciendo f de x menos 5, es como que estoy haciendo la g de f de x, ¿no es cierto? Ven que es una composición. ¿Será esta función? O sea, ¿me podría dar alguna información que en el mismo intervalo donde yo estudié la f, que conozco los detalles de la función f, podría
asegurar que por lo menos tenga algún cerito la función G? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué haríamos? Profe, Sí, yo haría G de 6, podría ser igual a F de 6 menos 5. Y exactamente. como, y como F de 6 es 8, 8 menos 5 me da 3 y sería positivo. Sí, Entonces ya tengo el extremo de G de 6. muy bien. ¿Y qué podés decir Eh, primero? Bueno, sí, está bien. Vos ya estás tomando los valores de los extremos del intervalo. Fíjense en que me está pidiendo, indirectamente, yo tengo que analizar la función g de x, que era igual a f la de x menos continuidad. 5, pero ¿dónde tengo que visualizar que sea continua y dónde la puedo evaluar? En el intervalo cerrado, ¿está bien? ¿Qué es lo que me estás haciendo? Porque vos me sacaste el f de 6, va a darme 3. Perfecto. ¿Y cuánto valdría el f de menos 2? A ver. Tiene que ser menor a 0. Recurrimos al teorema Seguiría de siendo un Bolzano. valor menor de 0. Fíjense en que acá en el enunciado, nosotros porque estamos justo abordando el teorema de Bolzano, sabemos que tengo que analizarlo por el teorema de Bolzano, pero si a mí me dan un ejercicio suelto y me están pidiendo que en algún intervalo yo puedo asegurar si hay un 0, inmediatamente en tu cabeza que decir, voy a usar el teorema de Bolzano, voy a analizarlo para poder ver y poder sacar alguna conclusión en forma rápida si la función puede o no tener 0. Entonces, si la hipótesis se cumple, se podría asegurar la mira cómo he escrito, existencia, que por, bueno, existencia de ceros de la función. Bueno, era existencia, ¿está bien? Entonces, lo primero que hacemos es el análisis. Bueno, yo puedo decir, o sea, se dan cuenta que muy bien que quisiste evaluar primero la función en los extremos, porque de todos modos el orden no va a alterar, porque como son dos las hipótesis, mientras se cumplan las dos, al pelo, ¿no es cierto? Entonces primero vamos a ver, la función f de x menos 5, como f de x es continua, si yo le resto 5, obviamente va a seguir siendo continua la función, ya era continua. Lo que hice al restarle 5 es que les bajé el eje, ¿no es cierto? Se baja en 5 unidades, todo parejito, entonces la función va a seguir siendo continua. ¿Puedo asegurar eso o no? Sí, ¿Ven? Entonces esa queda ya lista. La función como una composición, porque también entre las propiedades de una función continua, cuando yo compongo dos funciones continuas, la función resultante también va a ser continua. ¿Está bien? Entonces, que no es lo mismo si es que la función es discontinua, ¿no? Dos funciones discontinuas, capaz que al sumarlas, justamente tenían un salto y al sumarla o al restarla, digamos, se elimina el salto. Entonces yo no puedo decir, si dos funciones son discontinuas, entonces la función que resulta al sumar o restar va a ser discontinua. Ven que eso no puedo asegurar. Pero en cambio sí, si dos funciones son continuas, al sumarlas o restarlas, como en este caso, la función sigue siendo continua. ¿Ven? Porque habíamos dado al principio las propiedades de la continuidad entre la operatoria entre funciones. Bueno, en este caso entonces podemos llegar a la conclusión que G es continua en el intervalo cerrado menos 2, 6, por ser menos 5 también continua, y la suma de dos funciones continuas va a ser continua. Entonces ahora pasamos a la 2, que era lo que estábamos haciendo. El G de menos 2 sería el f de menos 2 menos 5. De acuerdo a las condiciones que se nos dieron, ¿qué puedo decir? Yo sé que el f de menos 2, me dijeron ahí arriba, está de que la función en menos 2 es negativa. Bueno, si es negativa y encima le resto menos 5, ¿qué puedo decir? Era negativa, le resto 5 y sigue siendo negativo. Más negativo quedó, digamos, ¿no es cierto? Entonces sé que f de menos 2 es negativo. Puedo asegurar. Lo que justamente nos dijo la compañera de ustedes, G de 6, era f de 6 menos f de 5, que era 8 menos 5, que era 3, que es mayor que 0. O sea, saco como conclusión que G en 6 es mayor que 0.
ambos valores, al hacer el producto, es negativo. Se cumplen las hipótesis. Conclusión. Sí, se puede asegurar que tiene al menos un cero. Existe al menos un Claro, cero. el teorema es aplicable. Se asegura que tiene al menos un cero. ¿Puedo hacer una gráfica? No, ven que puedo dar algo abstracto. Les prometo que en el intervalo -2, 6, seguro, por lo menos un cero tiene. Tiene la garantía de Bolzano. ¿Está bien? Sí, Bueno, profe. este caso me parece muy didáctico porque es muy abstracto, o sea, no necesariamente era no, porque yo veo en la gráfica, ya lo veo al cero, entonces tiene cero. No, el teorema de Bolzano me da una garantía en el sentido de que si seguro era continua y la función toma un valor negativo y un valor positivo, y era continua, o sea, no se cortó, entonces si venía de un valor negativo y pasó a otro positivo, obviamente tiene que haber en el intermedio tenía que haber habido por lo menos un cero, o más, si hace alguna suba y baja, puede haber más de un cero. Se entiende clarito, ¿no es cierto?, el teorema de Bolzano. Es un sondeo sin tener que decirme cuál era ese valor del cero. Ahora, en el punto D dice determinar sin resolver utilizando algún teorema, si la ecuación x cuadrado, miren, o sea, recién estábamos viendo como aplicación que si yo conozco una función, ya sea con su formulación o de acuerdo a los detalles, puedo ver que si se cumplen las hipótesis de Bolzano, puedo decir si tiene ceros la función. Ahora tenemos otra aplicación del mismo teorema, que en este caso dice utilizando algún teorema, que ahora, como estamos en este tema, sabemos que el teorema que había que utilizar era el teorema de Bolzano, pero si yo hago algo que sea aleatorio y no esté en el orden dentro del práctico, ustedes tienen que ver de que acá no es tan directo para decir, ¿tiene un cero o no tiene un cero? Me está dando una información que dice que la ecuación x cuadrado igual a x por el seno de x más coseno de x, si tiene solución en el intervalo 0pi. ¿Cómo hago para poder aplicar algún teorema y sin resolverla? Porque ¿qué quiere decir que yo encuentre la solución de esta ecuación? Que encuentre la ecuación que satisface esta ecuación. Entonces yo estoy diciendo que x cuadrado hay algún valor que sí es igual a x por seno de x más coseno de x. ¿Se entiende? Eso sería lo mismo, como sugerencia, que tendríamos que hacer que la ecuación a resolver y encontrar las raíces o cero de una función, si yo paso todo al primer miembro, digo, bueno, esta va a ser mi función, y yo quiero que sea igual a cero, porque si esto es igual a esto, me va a dar cero. ¿Se entiende? ¿Cómo encaramos? Sí, profe. Entonces, si yo la bautizo a x cuadrado menos x por seno de x menos coseno de x como una cierta función, analizo si es continua, analizo en los extremos del intervalo que, obviamente, acá me dan abierto el intervalo porque yo quiero un cero interior, pero si yo veo que la función es continua en el cerrado, y analizo f en 0 y f en pi, si se cumplen las hipótesis, entonces puedo asegurar que sí va a haber un punto, sin decir cuál es el valor que hace que se anule esa función, que vendría a ser la equivalencia a que x cuadrado sea igual a lo que está del otro miembro de esta igualdad. Entonces, uy, se me salieron todos. Tomando la función entonces f de x igual a x cuadrado menos x por seno de x menos coseno de x, y lista para analizarlo el teorema de Bolzano en el intervalo 0pi, estaríamos en condiciones de hacerlo. Entonces, ahí ya vendría el otro punto. ¿Cómo lo haríamos a esto antes de pasar al otro punto? ¿Qué hago? ¿Cómo justifico que la función, cuáles eran las hipótesis que necesito analizar para el teorema de Bolzano? Que la función sea continua en el intervalo cerrado.
que en los extremos cambie de signo. Entonces veamos, primero chequeamos. ¿Qué pasa si no se cumple? No lo puedo aplicar, o sea, no puedo asegurar nada. Si sí se cumple, listo, puedo asegurar que hay ceros interiores. Bueno, esta función x cuadrado es continua, la función x por seno de x en el intervalo 0 pi es continua, la función coseno de x entre 0 y pi, o sea, en la media circunferencia, o sea, en este intervalo, no presenta discontinuidades, y la suma o diferencia entre funciones que son continuas me da como resultado una función continua. Uso la propiedad de la álgebra de funciones continuas. ¿Se dan cuenta? Me apoyo en eso y no tengo que generalizar. Y si no, generalizo, utilizo un valor como comodín, un valor A para generalizar, existe f de A y existe el límite cuando x tiende a A de x cuadrado menos x por seno de x menos coseno de x y es igual a f de A. Por lo tanto, la función es continua en todos los reales y también lo va a hacer en el intervalo cerrado 0 pi. ¿Sí? Entonces, esta función cumple con que es continua. Ahora veamos f en 0. ¿Cuánto vale f en 0? Menos 1. Muy bien. 0, 0 por esto es 0, y el coseno de 0 es 1 menos 1. O sea, en 0 vale negativo. Ay, ojalá que en pi sea positivo entonces. En pi me quedaría pi cuadrado menos, el seno de pi, bueno, es 0, menos coseno de pi, ¿cuánto vale ahí? El coseno de pi vale menos 1, y me quedaría pi al cuadrado menos 1, y va a ser un número que va a ser positivo, porque pi cuadrado es más grande que menos 1. Que 1. Ah, no, los dos se suman, ¿no? Porque es menos 1. Listo. Claro. Entonces, sin más, puedo asegurar que en el intervalo 0 pi hay al menos un 0. Puede haber más, pero al menos 1 seguro que hay. Y no he resuelto ni la ecuación. Entonces, si ya estoy diciendo que esa función se anularía, estoy diciendo que x cuadrado menos x por seno de x menos coseno de x valdría 0. O sea que estoy diciendo que esta igualdad sí se cumpliría para algún valor de x. Y lo hemos hecho a través del teorema de Bolzano. Bueno, eso después ustedes lo vuelcan bien bonito en el práctico. Creo que lo hicimos. Medio así agarradito, pero está. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, sean f y g, ahora otro también que vamos a hacer con una generalización. Tengo dos funciones, f y g, que son dos funciones continuas en el intervalo cerrado. Cuando me dicen, tengo dos funciones que son continuas, ahí se me viene a la mente todas las propiedades del álgebra de funciones continuas, por las dudas, ¿no es cierto? Si después quiere hacer alguna otra condicionalidad, ¿no es cierto? Y tal es que f de a me dice que cuando yo evalúo en el intervalo la función f de a es mayor que g de a, y que f de b es menor que g de b. O sea, puedo ver que la función en a tiene un valor que es más grande que g de a, y tiene otro valor que es más chico que g de b. O sea que en los extremos, si yo haría alguna situación, podría visualizar alguna cuestión. Demostrar que existe un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que f de C sea igual a g de C. O sea, algún punto donde se igualen. ¿Qué se podría hacer? ¿Se entiende la consigna? Primero tratemos de analizar. O sea, a mí me dicen, las dos funciones son continuas. Bárbaro. Quiere decir que no tengo ningún salto ni algo que me desvíe, ¿no? Tengo dos funciones continuas.
podemos ver por las características que una es más grande en un extremo y en el otro extremo se achica, o sea que hay un cruce. Si ustedes observan, podríamos relacionarlas a estas dos y ver qué pasa. Si f de A es mayor que g de A, es porque f de A menos g de A sería mayor que 0. ¿Qué pasa si hago la diferencia de f de B menos g de B? O g de B menos... Sería menor a 0. Exactamente. Y si yo acá paso restando f de C menos g de C, si estoy diciendo que van a ser iguales, ¿lo ven al 0? F de C menos G de C igual a 0. Pero Ya sería un 0 de la función, donde en un punto las dos tendrían el mismo valor. claro, me lo imagino yo, por ejemplo, perdón, profe, ¿no? No, más Me lo vale que eso es lo que quiero imagino, que participen. Sí, me lo dime. imagino como que se cruzan, sí se cruzan en alguna parte gráficamente. Exactamente. Pero no sé cómo podría ser con el teorema si es que no sabemos, por ejemplo, eh, si por ejemplo decimos que entre f de A y g de A está 0, podemos decir, no, profe, perdón, estoy pensándolo. Sí, por eso ves que tienen, si no yo se los digo y no es la idea, ¿no es cierto? Primero tenemos que ver. Yo sé que las dos funciones son continuas. Veamos, analicemos, digamos, dentro de un análisis gráfico, por decir así. A ver, en la cabeza puedo decir, a ver, acá está el intervalo. Ay, en A, Profe, sí. en los comentarios también están diciendo cosas. Ah, gracias. A ver, ahora me fijo, ¿sí? Porque si no quiero hacer. Con el teorema aseguramos que un 0 y C es igual a 0. No. No decimos que C es 0, sino que la función evaluada en C puede ser 0. En este caso, yo quiero un C que sea interior, de manera que la función f sea igual a la función g. O sea, tomen el mismo valor. ¿Cómo podría hacer yo para visualizar? A ver, espera, voy a borrar esto. Para visualizar, donde dice borrador no tengo. Acá está. Oh, me he puesto en inglés y yo no me daba cuenta que era borrador. A ver. O sea, quiero que lo piensen ustedes, no se los quiero decir todavía. Yo sé, fíjense, ¿cómo sé que f de c es igual a g de c? Supongamos si acá dice 3 igual a 3. ¿Por qué sé que 3 es igual a 3? Si paso, resto 3 a ambos miembros, me quedaría 3 menos 3 igual a 0. ¿Se entiende? Si yo hago f de c menos g de c, si son iguales, yo estoy diciendo, ¿no? Si fueran iguales, ¿esto cómo sería? Sería igual a 0, que es lo que estoy buscando. Entonces puedo ver que si yo defino una nueva función, una h de x, fíjense, si tengo una h de x que sea justamente la función f menos g, f de x, ahí más o menos se van dando una idea o todavía no se despiertan. ¿Cómo puedo relacionarlo al teorema? A ver qué tengo acá. Realicen un bosquejo representativo en ejes rectangulares con los datos proporcionados. O sea, en los extremos del intervalo veo que f de A es más grande que g de A. Ya me lo imaginé, profe. ¿Cómo? Yo creo que ya sé más o menos cómo se podría hacer con lo que usted definió la función esta nueva. Claro, pero si uno veía que una es más grande que la otra es más
chiquito en el otro extremo, sí se cruzan, perfecto lo que dijiste, porque en la cabeza si vos tenés que unir esos extremos, una vez que ya tenés eso en el intervalo cerrado, sabés que son continuas, no se escapa la función, obviamente van a tener un punto de intersección. Ahora, si yo hago Claro, y como... f menos perdón. g, o sea, hago la diferencia entre ambas, en los extremos, ¿qué va a pasar? Si yo hago f de a menos g de a, ese valor va a ser mayor que 0. Sí, Si hago f de b menos g de b, va a ser menor que 0, b solito queda. Entonces en los extremos ya veo que un valor es positivo, el otro es negativo, la suma, o en este caso la diferencia entre las dos, va a ser continua por el álgebra de funciones continuas. Entonces se han dado las dos hipótesis que puedo asegurar que sí hay un valor intermedio o interior al intervalo AB, donde la función se va a anular. Y si se está anulando es porque en algún punto la función toma el mismo valor. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo quiero, que los invito a que lo analicen solitos, con las reflexiones que hicimos, y bueno, cualquier cosa lo preguntan, obviamente, no se los quiero hacer, pero ya al final les di bastante. Ay, ahora no lo puedo borrar. ¿Qué es esto? ¿Se entendió, chicos? Más o menos se van a animar. Bueno, pasamos al sí, ejercicio profe. 8. Tenemos que dar el debut de enunciar el teorema del valor intermedio. ¿Eso lo vieron hoy en la teoría o ya lo habían visto? A los teoremas de Bolzano y el teorema del intermedio. ¿Fueron a teoría? Bueno, no importa, lo mismo nosotros retomamos todo para que afiancen el concepto que vamos a utilizar. En el punto B dice demostrar el teorema anterior que existe en un valor C. Bueno, entonces primero vamos a presentarlo al teorema y después, bueno, y con eso termina el práctico. Entonces tenemos que hacer todos estos ejercicios hasta las 12, creo que hoy vamos a andar bien porque habíamos avanzado y entonces no vamos a detenernos mucho. Vamos directamente a ver qué dice el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio también en alguna bibliografía se llama teorema de Lagrange, pero es el teorema de Lagrange como valor intermedio, porque, perdón, yo dije valor medio, y el valor medio es otro teorema, que es para integrales. Nosotros vamos a ver el teorema del valor intermedio ahora, porque en esta misma asignatura también vamos a ver el del teorema del valor medio, que no es lo mismo. ¿Sí? Este es un valor intermedio, quiere decir que, por ejemplo, entre un positivo y un negativo, el valor intermedio sería, uno de los valores intermedios sería el 0, o bien algún valor que se encuentre dentro del intervalo. ¿Se entiende? Vamos a ver. El teorema, ¿qué nos dice? Si f es continuo en el intervalo cerrado AB, ustedes estarán viendo que todo lo que estamos analizando en este práctico es sobre la continuidad. Entonces es muy importante que manejen ese tema, que es que una función sea continua en un intervalo, que en este caso estamos viendo la continuidad en un intervalo cerrado. Entonces, si f es continuo en el intervalo cerrado AB, este es el enunciado, después lo vamos a volcar como hipótesis y tesis. Entonces, si una función es continua en el intervalo cerrado, y f de a, o sea, cuando yo evalúo la función en el extremo f de a, le voy a llamar que es un valor alfa, y el valor f de b es un valor beta, de manera que alfa y beta, o sea que f de a sea distinto de f de b, que no tomen el mismo valor, pero acá yo no estoy diciendo que f de a uno sea positivo o otro sea negativo, pueden ser del mismo signo, pero distintos valores, de manera, por ejemplo, vamos a tomar una función que sea creciente, en el caso particular este, supongamos que a sea menor que b, porque también pueden ser distintos y que la función sea decreciente, porque si digo que en el extremo alfa es más chico que beta, entonces quiere decir que la función ha ido aumentando.
Y si lambda, ese no es una Y, sino lambda, estoy usando las mismas letras que se utilizan en el apunte que está en la plataforma y que dieron, creo que en la teoría también usan estas letras, por eso es que usé esas letras, ¿no? De manera que lambda es un número tal que se encuentra entre alfa y beta, o sea, lambda es un valor intermedio, de ahí viene el teorema del valor intermedio. Fíjense en que en el caso particular de Bolzano, nuestro lambda sería el 0, porque yo tenía un valor positivo, perdón, un valor negativo, y lambda sería el 0. Si tengo un positivo y un negativo, el intermedio bien podría ser el 0. Ese sería el caso particular de Bolzano. Bolzano solamente busca ceros. En cambio, el teorema del valor intermedio es más amplio. Puede ser un valor intermedio, justamente. Ese lambda, que es un valor intermedio, entonces, si se cumplen estas hipótesis, puedo asegurar que hay un valor C que pertenece al intervalo abierto a B, o sea que es un punto interior del intervalo donde analicé la continuidad, tal que ese C lo evalúo en la función y me da el valor intermedio que se encuentra en la imagen. ¿Está bien? O sea, como hipótesis tenemos, la función debe ser continua en el intervalo cerrado. F de A toma un valor alfa, F de B es el que toma el valor beta, de manera que alfa y beta son distintos, o F de B distinto a F de A. Y lambda, que pertenece a los reales, es un valor intermedio entre alfa y beta. Recuerden que alfa y beta son los valores que se encuentran en el recorrido de la función en los extremos del intervalo. Y como tesis, entonces me dice que existe un valor C que pertenece al intervalo abierto, donde f de C es igual a lambda. O sea que lo que me está diciendo la tesis es que yo tenía el f de A que era más chico de f de B, en el caso de que la función sea creciente. Hay un valor de la función intermedio en la imagen que corresponde a un C que es intermedio o que es interior al intervalo AB, donde estábamos analizando. Gráficamente estamos diciendo esto, ¿ven? Yo tengo f de A, me da un valor, f de B me da un valor beta. ¿Ven que alfa es más chico que beta? Y a mí se me ocurre un f de C cualquiera. Entonces voy con ese f de C, voy con ese f de C hasta la función, y resulta que está dentro del intervalo este. Porque la función es continua. Hay un valor que es más chico y el otro es más grande. Entonces, la función, se me ocurre un valor de imagen que esté entre f de A y f de B. Entonces, si voy hasta la función, resulta que ese valor está en el interior del intervalo donde estaba analizando los extremos. Es un sondeo de la función. La interpretación geométrica, dice, el teorema indica que si una función f es continua en un intervalo cerrado AB, o sea, vamos a analizar, la interpretación geométrica es muy importante porque me permite interpretar y comprender, bien, dice sí, profe José, bien, que me permite comprender cuáles eran las situaciones en las que se puede presentar. Yo tengo dos valores que son muy sencillos de calcular, y otro que es complicado porque no sé bien cuál es el valor, pero hay un valor intermedio. Y entonces puedo ver si hay algún valor que esté en el interior del intervalo que analizo. Entonces el teorema indica si una función f es continua en el intervalo cerrado, la misma alcanza valores intermedios comprendidos entre f de A y f de B en el intervalo AB. Entonces yo quiero encontrar un valor que esté justamente, miren, hay un montón, todos estos puntos que están entre A y B, fíjense en que acá estos valores ya son mayores, no están entre A y B. Entonces yo puedo decir que desde acá hasta acá, porque este ve que corta ahí, todos estos puntos me estarían dando en un sector valores intermedios. Incluso podría ser este, se ve la flecha mía, ¿no?
Acá. Ahora, fíjense, si yo estoy en este, no puedo decir nada porque este valor es mayor a f de b. Entonces no puedo ver que sea interior. Para que sea interior, tiene que estar comprendido entre A y B. Entonces, si voy al recorrido de la función, como era continua, cae dentro del intervalo que estoy analizando. El lambda tiene que estar entre A y B. Si se sobrepasa, entonces yo hago como si fuera el piso y el techo. Todos los valores que están entre como piso alfa o f de A y como techo f de B, todos estos valores son intermedios. Y esos valores intermedios, si voy hasta el recorrido de la función, me daría valores de números interiores al intervalo AB. ¿Comprenden el teorema? Esa información, sin decirme cuál es el valor que hace C, me va a permitir visualizar eso. O sea que cualquier punto f de C intermedio, porque yo lo estoy dando desde la imagen, yo sé cuánto vale f de A y cuánto vale f de B. Cualquier valor que esté comprendido entre esos dos va a tener como preimagen un valor en el dominio, o sea, en el intervalo abierto, porque va a ser un punto interior, que va a responder dentro de ese intervalo, cosa que si lo encuentro, lo evalúo en la función y me va a dar obviamente el valor intermedio. Este caso sería si la función es creciente, ¿ven? Tengo el f de A es más chico que el f de B. Entonces, cualquier valor f de C va a estar entre medio. Ahora, si la función es decreciente, ven que el f de A es más grande que el f de B. Entonces, pongo un techo y un piso. Cualquier valor que esté entre A y B, dentro de la gráfica, me va a dar un valor que está, ven que es en este sector, ahí está C. O me daría en este sector. Obviamente puntos de este lado no, pero están entre A y B. Es interior al intervalo porque se encuentra como valor intermedio de la imagen entre f de B y f de A. Cualquier valor intermedio va a responder que se encuentra en el intervalo abierto, en algún sector, hay por lo menos uno o más puntos, como hay muchos puntos. Todos estos son puntos intermedios entre A y B. Y van a tener su correspondencia como preimagen en el intervalo abierto, porque obviamente no va a ser en el extremo. ¿Está bien? ¿Ha sido gracioso? O bueno, justo alguien. Sí, lo entendí, profe. Bueno, eso es lo importante. Disculpen que sea reiterativa, pero si se entiende qué es lo que hace el teorema, me da mucho más amplitud de comprensión y entonces voy a poder calcular todo lo que me pida. ¿Mm? Bueno, vamos ahora entonces, hecha esta salvedad, ya tendría la primera parte. Vamos a ver un ejemplo para después abordar el práctico de acuerdo a cómo lo analizamos a esto. Dice, bueno, o sea, esta función, que x cuadrado más 2x más 1, puede asegurar que existe algún valor c en el intervalo 1, 3, tal que la función pueda tomar un valor lambda que sea 5. O sea, a mí me dan esta función y yo digo, ¿puede ser que la función tome en algún momento un valor 5? En caso afirmativo, encuentra dichos valores. Ahora en este caso sí me está pidiendo cuál es el valor de los valores C que hacen que la función valga 5. Entonces acá no me está diciendo, usá el teorema del valor intermedio. Yo tengo que interpretar que dada una función, y me están pidiendo, puede ser que esta función en este intervalo en algún momento tome el valor 5, no me está pidiendo un 0, me está pidiendo que la función, si puede ser que valga 5 en algún momento. Ven que yo tengo términos que se están sumando. Entonces digo, puedo recurrir al teorema del valor intermedio. Entonces comprobemos las hipótesis, a ver si lo puedo usar o no. La función es x cuadrado más 2x más 1. Es continua en toda la recta real. Entonces, por ser una función polinómica, que es la que justifica, o bien
la suma de x cuadrado más 2x más 1, que son todas funciones continuas, entonces va a ser continua en los reales. Obviamente la función va a ser continua en el intervalo cerrado 1, 3. Entonces cumple la primera condición. Ahí, por favor, que silencien. A ver si yo puedo. Ay, ya lo están retando. Ahí está. Ahí ya lo silencié, chicos. Bueno, se me escucha a mí, ¿no? Lo silencié a ustedes, pero... Sí, profe, sí se escucha. Bueno, sí, son cosas de la vida real, ¿viste? Que nos metemos en las casas y así pasa. Sí, es gracioso. Bueno, entonces tenemos, en forma particular, ¿puedo asegurar la continuidad? Sí. Y si no, ya sabemos que tienen que cumplirse las condiciones que sea continua, que sea definida en todos los puntos del interior del intervalo cerrado, que f de a sea igual al límite cuando x tiende a de la función que estamos analizando. Y después que exista la función por izquierda del 3 y por derecha del 1, porque estoy en un intervalo cerrado. ¿Está bien? Que en este caso no va a haber inconveniente y de una ya puedo decir eso. Ahora, ¿qué otra condición teníamos que ver? Calculamos los valores de la función en el intervalo que se me presenta. ¿Sí? Entonces saco f de 1, que vale 4, cuando digo 1 más 2 más 1, son 4 en 1. Y en 3, que en el otro extremo, fíjense en que acá no me decía nada del intervalo cerrado. Yo tengo que disponer de que la función sea continua en el cerrado, porque estoy por usar el teorema. Luego analizo en los extremos. Veo que vale 4 y vale 16. ¿Qué es lo que puedo decir entonces? 4 y 16. Y el 5 está entre medio, entre 4 y 16. Listo, hay un valor intermedio. Entonces, puedo asegurar, puedo asegurar y garantizar que por el teorema del valor intermedio me da el respaldo de funciones continuas, se garantiza entonces la existencia del punto C, que está en el interior del intervalo que acabamos de analizar, de manera que la función en algún punto, que está entre 1 y 3, la función me devuelve como imagen a 5. Bárbaro. Ahora, dentro de la consigna, me dice, ¿lo podés asegurar? Sí, te lo aseguro por el teorema del valor intermedio. Caso afirmativo, como en este caso, bueno, decime ahora cuál es el valor. Ahora sí tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar ese valor? Para encontrar el valor de C, en el intervalo indicado, debemos resolver una ecuación cuadrática. Porque, ¿qué voy a hacer? En vez de X voy a poner C. C al cuadrado más 2C más 1 igual a ¿cuánto? Y a 5, porque yo quiero que sea igual a 5. ¿Que no? Sí, profe. Bien. Igualada a 5, claro, a 5. Muy bien. Entonces, como es cuadrática, puede haber dos raíces. ¿No es cierto? Puede ser que tenga dos raíces, ¿que no? Bueno, yo el que no, ese no lo tengo que hacer, ¿cierto? Que por ahí nos escuchan y yo lo pongo en el YouTube y dice cómo habla esta mujer. Bueno, C cuadrado más 2C más 1 igual a 5. Entonces me queda una ecuación donde nuestra incógnita es justamente el valor de C. Entonces, ¿qué hago? Igualo a todo a 0. C cuadrado más 2C menos 4 igual a 0. ¿Sí? ¿La ven a la ecuación cuadrática? Sí, profe. Bueno, hago por la aplicación de la fórmula, verán, y obtenemos los dos valores. A ver, habré calculado bien, veamos, porque viste que a veces me mando más lío yo. Bien, menos 2, es menos b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a y por c, sobre 2 por a. Bueno, haciendo las cuentas, acá saco 2, el 20 lo descompongo en 4 por 5, 20, y me queda menos 1 más menos raíz de 5. Entonces obtenemos un C1, que es menos 1 más raíz de 5, y un C2, que es menos 1 menos raíz de 5.
Ahora fíjense en menos 1 menos raíz de 5 es un número negativo, y ese no está en el intervalo que estoy analizando. Entonces se dice, este no era. Los valores de C1 y C2, veo que el C1 sí se encuentra en el intervalo entre 1 y 3, porque sería raíz de 5, que es un poquito más de 2, ¿no es cierto? Porque raíz de 4 es 2. Entonces raíz de 5 debe ser un poco más de 2. Y le quito 1, me va a dar 1 y algo. Entonces sí está entre 1 y 3. O sea, sin obtener el valor exacto, pero uno puede ver que sí está en el punto, es un punto interior. Gráficamente podemos ver, se me fue. Bueno, gráficamente uno hace de una parábola, así que pueden ver, ya tengo las raíces, puedo dibujarla, puedo hacer un bosquejo. En 0 valía, ¿cuánto? No, pero ¿por qué me importa el 0? Porque bueno, quiero hacer el dibujito. En realidad tenía que tomar en el intervalo entre 1 y 3. En 1 vale 4, en 3 valía 16. Fíjense en que encontré un valor intermedio que era el que correspondía a 5. Si yo vengo de la función, en 5, me voy hasta la gráfica y le encontré el C que está en el interior. Obviamente, acá está el gráfico y se ve clarito, pero si no, por el teorema, me permitió analizar, sin decir cuál era, que sí hay un valor intermedio. También podría haber dicho, fíjense, en vez de 5 podría haber sido el 10. Un valor 10, como está entre 4 y 16, si hubiese dado el 10, me iba hasta la gráfica y seguro que es interior. ¿Visualizan? También podría haber sido entre 4 y 16. Hay un montón de puntos que son intermedios. Pero estamos hablando, el teorema del valor intermedio me permite desde la imagen un valor intermedio entre los dos valores que yo registro de la función, como era continua, puedo ver que todos estos puntitos que están acá son intermedios sobre la gráfica y tienen una preimagen que se encuentra en el interior del intervalo 1, 3. Cualquier valor que me hubieran dado, obviamente si me decían el número 17 está en el interior, y no, el 17 está afuera, no está entre los puntos donde yo estoy analizando. Entonces ese no puedo decir que tenga un punto interior, pero sí cualquier otro valor que esté acá. Obviamente, si hubiera tomado toda la rama completa de esta cuadrática, hubiera tomado un intervalo que iba desde menos 3 a 3, bueno, que tampoco tiene la simetría ahí, sino desde el vértice, y bueno, podría haber sido varios puntos interiores. Y podría haber tenido los dos valores que correspondan a que la imagen valga 5. Si hubiera tenido la otra llama, ¿no es cierto? Puedo tomar más de un valor. En este caso tengo uno solo, y es el valor que corresponde a menos 1 más raíz de 5. Ven que con el ejemplo se visualiza la aplicación de este teorema. Claro, si yo tengo la gráfica lo veo clarito. El problema es, sin graficar, con solo un análisis desde la continuidad, en forma generalizada, porque la función es una polinómica, es continua en todos los reales, va a ser continua en el intervalo, analizo en los extremos y he comprobado que había un valor intermedio. Y lo puedo generalizar. ¿Queda clarito? Bueno, eso era la idea, que se entienda. Ahora vamos al práctico. Enunciar el teorema del valor intermedio e interpretar geométricamente, creo que ya lo hemos hecho, y ustedes lo van a volver a volcar. Clarito y bien expresado cómo era el teorema del valor intermedio. Obviamente que si yo tengo un valor positivo y un valor negativo, el teorema del valor intermedio tomaría el teorema de Bolzano. En cambio, el teorema de Bolzano me dice precisamente que es un ubicador de ceros, mientras que el teorema del valor intermedio ubica cualquier valor intermedio, incluso si uno es positivo y otro es negativo, lo abarca el cero. Bien, ahora dice, demostrar por el teorema anterior que existe un valor C que pertenece al intervalo 0,3. Yo tomé el mismo intervalo, pero tomé otra función parecida, con f de C igual a 1,
y la función responde a esta formulación. Bueno, debo comprobar las hipótesis para poder asegurar la tesis. En el punto B, entonces, ¿qué se debe analizar? Las hipótesis del teorema del valor intermedio. Primero, la continuidad del valor en el intervalo cerrado. Y ahí ustedes van a ver la función es polinómica, es continua en reales, por lo tanto, es continua en el intervalo 0,3. Con eso ya se justifica. Obviamente, si la función es polinómica, si no, hay que ver si está dada por ramas en todos los puntitos donde esté la conexión. Luego sacamos f de 0, 2, f de 3, menos 4. Bueno, fíjense que en este caso tengo 2 y menos 4. Y quería que la función sea 1. Bueno, ¿qué veo? ¿Y puedo hacerlo o no? ¿Puedo aplicar el teorema? ¿Puedo asegurar de que haya algún valor C interior, de manera que la imagen en algún punto interior del intervalo 0,3 valga 1? Sí, profe. Bien. Ahí veo que sí están contestando en el chat. Espérate. Sí, dice. Muy bien. ¿Ves? Ya está. Obviamente, cumple con la hipótesis. Entonces, me alcanza. Listo. Es condición suficiente. En consecuencia, también se va a cumplir la tesis y puedo asegurar que existe por lo menos uno, porque miren que esta es cuadrática, podría ser uno o los dos, no sé, pero por lo menos uno seguro que está en el interior 0,3, donde la función va a valer 1. Gráficamente, fíjense que también podríamos haber utilizado el teorema de Bolzano. ¿Habrá algún punto interior donde la función valga 0? Y yo tenía un valor que era negativo, el otro era positivo. Entonces seguro que había un 0, y ahí se lo ve en la gráfica. ¿Eh? Pero en este caso, ¿qué me pedía? Que sea 1. Vine hasta el intervalo y encontré el C que está entre 1 y 3. ¿Está bien? Bien, acá no decía que lo grafiquemos, pero está bueno que lo interpretemos. El teorema me permitió asegurar que sí hay un 0. Vamos al otro punto. O sea, la función f de x igual a x cubo menos 5x más 5, puede afirmar que esa función toma el valor 4 en algún punto del intervalo 0, 2. Y después, como otro punto, dice, y el valor 2, o sea, me está pidiendo primero, quiero vale 4, me dice. Quiere que valga 4, la imagen. ¿Ven que estoy diciendo? La función puede tomar 4 en algún punto interior del intervalo 0, 2. Entonces digo, esto es un valor intermedio, pero ¿será o no será? Tengo que ver las hipótesis del teorema. Es una función polinómica, va a ser continua, o sea, la continuidad ya está garantizada porque es una polinómica. Ahora tengo que calcular f de 0 y f de 2. ¿Cuánto vale eso? Entonces, eso lo van a hacer. ¿Será que el valor está en el intermedio o no? Creo que ya lo pueden hacer, ¿no es cierto? F de 0, está fácil esta. F de 0 vale 5. ¿Cuánto vale f de 2? Todo al cubo, 8. Menos 5 por 2, 10. Me queda menos 2 más 5, 3. ¿Y qué valor quería? Ahí sí, menos mal. Entonces, tengo entre 5, bueno, no era esta la relación, ¿no? Porque el 5 es más grande. ¿Ven? En realidad tengo que poner 5. En realidad voy a poner así.
el 3 y el 5. Y tenemos el valor 4. ¿Puede usar el teorema del valor intermedio? Sí, porque es intermedio, ¿ves? El 4 es intermedio entre 3 y 5. Y la función va en bajada ahí, ¿no es cierto? En el extremo 0 vale un valor más grande, y en el extremo 3 un valor más chico. Y el 4 está intermedio. Entonces, listo, se cumple la hipótesis. Entonces, ¿existe un C que esté en el intervalo 0,2 para ese f de C? Bueno, veamos el gráfico. Y podemos ver que justamente acá, entre 0 y 2, teníamos la función valía ahí. En este sector, ¿ven? Porque fíjense en que si me hubieran dado entre 3 y 5, todos estos valores son intermedios, porque acá me está diciendo un piso y un techo. Entonces, los valores de los puntos interiores se van a encontrar en este sector. Porque si no, no puedo decir nada, ¿ven? Si está más abajo. De acuerdo a los extremos, estamos entre estos sectores. ¿Qué pasaba si era un valor, como dice, qué pasa si estoy en el 2? ¿Qué pasa si el lambda es 2? Fíjense en que yo tengo 3 y 5, el 2 no está ahí. Y justamente el 2 está fuera de la zona donde yo podría ver que son los valores intermedios. Entonces, ¿qué conclusión puedo decir con el teorema del valor intermedio? No lo puedo aplicar al teorema, aunque veo que no. ¿Está claro, no? No se puede aplicar el teorema. No cumple las condiciones. No podría decir que no haya valores, porque fíjense en que sí, la función sí toma el valor 2, y encima lo toma en 2 puntos, y está en el interior del intervalo. Pero eso no me lo esa información no me la brinda el teorema del valor intermedio. Entonces no puedo decir que no haya. ¿Qué tengo que concluir? El teorema no es aplicable, no puedo asegurar nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, o sea, el 4 puedo asegurar, o sea que son teoremas de resolución positiva. Si se dan las hipótesis, aseguro. Si no se dan las hipótesis, no aplico el teorema, no es aplicable, no es suficiente. Por lo tanto, no puedo asegurar nada. Vemos que la función, se entiende acá claramente, que si toma la función un valor 2, puede tomar el valor 2 como imagen, y tiene 2 puntos que están en el interior de ese intervalo, que era entre 0 y 2. ¿Lo ven? Ahí tendría un C1 y un C2. Pero no son los que me está brindando el teorema del valor intermedio, porque no está dentro de las hipótesis. Bueno. En este otro punto, en el D, y con eso ya terminamos el práctico, y vamos a estar horario, y recuerden que tienen que volver a completar todo, porque se viene el cuestionario, y no se olviden de hacerlo al cuestionario, les vaya bien o no, pero si les va bien mejor porque ganan 2 puntos, porque es obligatorio, si no, no van a poder acceder al parcial. Y además van estudiando en cuota, ¿no? Bueno, demostrar sin resolver la ecuación, otra vez, no quiero que se resuelva la ecuación, que existe al menos una solución que pertenece al intervalo dado en cada caso. Estamos frente, entonces, vamos a hacer una función y yo quiero encontrar una solución que esté entre 0 y 1. De esta. Ven que sería una aplicación también del teorema del valor intermedio, puedo usar cualquiera de los dos. Se deben analizar las hipótesis del teorema del valor intermedio.
nuestra función sería, paso todo al primer miembro. Encontrar la solución, ¿qué significa? Ver que satisface la ecuación. Si pasé todo al primer miembro es porque estoy diciendo que cuánto tiene que valer la solución. 0. Si quiero que esa se convierta en una ecuación, le pongo igual a 0 y me va a quedar el x para despejar. Pero yo no quiero despejar la ecuación y ver si tiene solución, ¿se entiende? Ahí me dice, sin despejar, ¿podés decir algo? Entonces decimos, y recurrimos al teorema, que podría ser el teorema del valor intermedio como generalizado, o podría ser el teorema de Bolzano, porque estoy buscando un 0. Entonces, tengo que ver la continuidad en el intervalo entre 0 y 1. Fíjense que la imagen tiene que ser 0, no el valor de C. Entonces pasa a ser como si fuera el valor intermedio. Aquí se lo ve como clarito. La función es polinómica, aunque sea de grado 7 es polinómica, entonces continua. Saco f de 0, saco f de 1. ¿Cuánto vale f de 0? Menos 1. Bien, vale menos 1. ¿Y cuánto vale f de 1? Serían 3 menos 1. 2. 2. Entonces, si yo estoy tomando como f de 0, el 0 está entre menos 1 y 2. Puedo aplicar teorema de Bolzano, ven que ahí dice, encontrás, vos ves con qué teorema o qué vas a hacer. Aquí te da la libertad. Entonces ustedes quieren que sea el teorema de Bolzano, y bueno, usamos Bolzano. ¿Querés que sea el teorema del valor intermedio? Y bueno, usamos el valor intermedio. Llámese como se llame, estamos buscando el 0. Acá es como que tiene la doble amplitud. Podemos ver entonces que se cumplen las hipótesis si hay un valor intermedio, que sería el i igual a 0, que está entre esos dos valores. Presento, una vez que yo digo, bueno, entonces, en este caso estoy usando el teorema del valor intermedio, porque en apariencia, de acuerdo a la ubicación en el práctico, es como que veníamos con el teorema del valor intermedio, pero si yo estoy en un parcial, me dice, usa algún teorema que creas conveniente. Por lo tanto, ustedes van a decir el teorema, están poniendo la asistencia, bueno, me parece bien que vayan tomando la asistencia antes de que nos vamos. Entonces cumple las hipótesis, si las cumple, entonces como conclusión ya podemos asegurar, ¿sí? Y pedía al menos una solución pertenece al intermedio en cada caso. Bueno, en este caso, ¿qué puedo decir? ¿Puedo asegurar? Sí, aseguro, porque el valor es intermedio, entonces como conclusión puedo asegurar de que en el intervalo 0,1, o sea, estoy entre el 0 y 1, no es el 0, no es el 1, y hay un valor que hace 0, y fíjense en que era una función de grado 7, ¿dónde está el 0? Yo sé que en algún punto interior entre 0 y 1 hay un valor de una raíz. Anda en contra de la raíz. Empezamos a tantear. Un medio. ¿Sí? Tengo que hacer 2 por un medio a la séptima, ¿sí? Más un medio menos 1. Ese no es, no me da 0. ¿Cuál será el valor? ¿Ven clarito acá? Que yo puedo asegurar que hay un valor que puede ser racional o irracional, porque puede ser que sea un decimal o puede ser que sea un irracional, no sabemos. Hay un numerito, por lo menos uno, donde se hace 0 esa función, que está entre el 0 y el 1, o sea que atraviesa el eje de la x si fuera una función, o bien puedo decir que si yo paso todo al primer miembro, esta ecuación de grado 7 tiene al menos una solución donde me va a dar 0. Y es gracias, ya sea el teorema de Bolzano o el teorema del valor intermedio, sin poder encontrar cuál es ese valor, que lo tendría que hacer por tanteo. Obviamente con una gráfica puedo saber aproximadamente dónde está,
pero está entre 0 y 1. Que esté más cerca del 0, que esté más cerca del 1. ¿Se dan idea qué importante que es este teorema? Me deja afirmar que esa función o esta ecuación tiene solución. No sé cuál es, pero seguro que está. Para el otro caso, analizamos las hipótesis. La función sería, para igualar a 0, cuando yo quiero encontrar, me está diciendo que algún punto coseno de x sea igual a x, y que esté en el intervalo entre 0 y 1. ¿Hay algún valor de x que permita que el coseno y el argumento tengan el mismo valor? Entonces analizamos las hipótesis. Esta es una función continua porque son suma de funciones continuas. Al ser las dos funciones continuas en los reales, lo va a ser en el intervalo 0, 1. En los extremos, la función existe f de 0. Ven que me conviene llevarla a una analogía con una función, que la bautizo g de x. Pero estoy resolviendo una ecuación. Sin resolver, ven que decía sin resolver, podés decir que esta función puede ocurrir que, esta ecuación tiene solución. El coseno de x puede ser igual a x en algún punto que esté en ese intervalo. Bueno, hacemos g de 0. ¿Cuánto sería el g de 0? Evalúo el coseno de 0. Vamos a escribir. Vamos, que ya terminamos. ¿Vale? 1. Porque g de 0 sería coseno de 0, 1, menos 0, 1. G de 1, ¿cuánto sería? Coseno de 1, que es uno pequeñito. Menos 1. No, es coseno de 1, no de pi ni de 0, ¿no? Es de 1, es un valor numérico. En radianes, es 1 radian, menos 1. Da un valor, este es poquitito lo que le voy a quitar, el coseno de 0 es 1. O sea, fíjense, si yo tengo el círculo trigonométrico, a ver si hago ahí. Aquí. El coseno de 0 es 1. El coseno de 0 es 1. El de 1, fíjense en que el de pi es 3,14. Pi sobre 2 sería 1,5, un poquito. 3,14, bueno. El 1 estaría en el primer cuadrante. Entonces el coseno debe ser un poquitito menos. Acá. La diferencia de menos 1 más este valor positivo me va a dar un valor negativo. O sea, tengo el 1 y el menos 1. O sea que tengo un valor positivo y un valor negativo porque el menos 1 es más grande que coseno de 1. Pero esta diferencia es menor que 1. Mayor que menos 1. No llega a ser menos 1 porque le quito este pedacito. ¿Está bien? El asunto es que entre un número positivo y uno negativo está el 0. Entonces puedo ver que sí es verdad que tiene solución esta ecuación, porque la función sí toma un 0 al hacer la diferencia. O sea, paso esto restando, lo igualo a 0, quiere decir que sí hay un valor donde el coseno de x es igual a x. Y eso lo tiene la garantía porque hay un valor intermedio, cumple con las hipótesis, y ese valor está en el intervalo entre 0 y 1. Y estamos a tiempo. Vamos a detener la grabación. No sé si tienen alguna pregunta. Claro, ahí alguien me contestó, el coseno de 1 es 0,54, entonces 0 aproximadamente, porque obviamente capaz que está un poquito más, menos 1 me estaría dando entonces un menos 0,46. Sí, ya se pueden retirar.
Ahí tiene la hijita, bueno, ya está en la escuela, qué bien. Con eso ya daríamos por terminado. Vamos a